nosotros somos de una agencia que trabajamos toda la parte digital y bueno, y todo el tema de Transitando. Transitando nace, un poco les cuento la historia, de hecho es un programa de responsabilidad social de Toyota del Perú. Nace en el 2008 cuando dentro de la currícula del Ministerio de Educación se empieza a hablar del tema de seguridad vial. Con eso en mente hicimos un programa que de verdad fue firmado entre el Ministerio de Educación, Apoyo, que es donde yo trabajo, el Ministerio de Transporte y de hecho UNICEF también entró a esta triangulación con la intención de dar mayores herramientas a los profesores para que puedan dictar clases de seguridad vial. Y bueno, fue Toyota que se sumó a esta causa, ¿no? Entonces, bueno, un poco la intención de este proyecto es poder alcanzar material, bueno, como nace, es poderle alcanzar material a los profesores de diferentes colegios más en las periferias que puedan tener esta información para saber cómo poderles dar y educar a los chicos con relación a al tema de seguridad vial. Y esto lo toma, como digo, Toyota como uno de sus programas de responsabilidad social con el cual trabajamos ya, como digo, hace 7 años o 8 años. Entonces, nada, el programa ha ido un poco, les cuento, bueno, evolucionando como todos. De hecho, el programa nace más como un programa donde nosotros íbamos con material impreso y también tenemos una web que es transitando.com.pe, donde ahorita está en reestructuración, pero sigue funcionando la antigua, que es básicamente un repositorio. De hecho, tiene juegos interactivos para niños, tiene, todos estos repositorios, son trivias más que exámenes, con la intención que los profesores tengan este material más didáctico y bueno, al comienzo visitábamos ahí los diferentes colegios. De hecho, el programa empieza con Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, por temas de presupuesto, porque obviamente en la empresa todo es limitado por más Toyota que sea. Y bueno, después, un poco lo que fuimos notando es que los chicos un poco mayores no estaban tan interesados en la web y etcétera. Y también nos era difícil llegar en las clases, que de hecho Diego tuvo la experiencia de más de 2 años de ir a los diferentes colegios en Lima. Y bueno, y tratamos diferentes herramientas y ahora manejamos una página de Facebook de Transitando que de verdad, bueno, también ha ido evolucionando y ya Diego les contará un poquito más, pero con la cual de hecho estamos bien contentos porque el público ha reaccionado súper bien y estamos dentro del target, que básicamente es de 13 a 18 años. Un poco como nosotros hemos trabajado el tema de los colegios, lo que hacemos es seleccionamos los colegios. Este año, de hecho, parte del programa ha sido más piloto porque, bueno, como dije al inicio, sí había una triangulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte. Por todos los cambios que suceden en la vida, nosotros como Toyota empezó a navegar un poco solo. Este año, a inicios de año, de hecho nos juntamos con quien era en ese momento el viceministro de Transportes, que ya no es, y gente del consejo que tampoco ya no está. Pero bueno, con la intención que sea esto más a ámbito nacional, nosotros como Toyota seguimos porque de verdad no pensábamos parar el proyecto y lo hicimos solamente en Lima. Como digo, inicialmente era impartir clases un poco del tema de seguridad vial. Ahora tenemos un paso adicional que es la intención de que los mismos chicos, con todas las herramientas que les damos, porque de hecho le damos 2 libros, dependiendo de qué edad escolar estén, y también tienen todo el tema de la web. La intención es que ellos mismos propongan soluciones relacionadas a seguridad vial de su entorno, ¿no? Y esto
en su momento, yo no sé si siga porque obviamente con todos estos cambios, era que el Ministerio de Transporte iba a ser el facilitador de estos cambios, pero cambios sencillos, cambios puede ser de señalización, cambios que estén dentro del imaginario de niños, o sea, no queremos, o por ejemplo, que el policía se pare acá y no allá, o sea, cosas, no del otro jueves. Entonces, ¿cómo hacíamos? Básicamente hemos escogido colegios relacionados a ciertas zonas, porque son las zonas, lo que se le dice los puntos negros, que son de mayores accidentes, etc. Entonces hemos tratado de escoger colegios relacionados a estas zonas o zonas aledañas. Y bueno, nos hemos primero mandado una carta de presentación a todos los colegios, nos hemos juntado con todos con los directores, después los profesores relacionados con este tema, de ahí hemos ido, le hemos dado este material y bueno, hemos ido a cada una de estas, hemos ido a capacitar, perdón, a cada uno de estos colegios. Y un poco, bueno, este es, no voy a estar rápido. Un ratito, ¿eh? Por favor, porque me mareé mal. Un ratito, perdón, ¿eh? Entonces, este es un poco lo que les comenté y bueno, habíamos terminado el año pasado de hecho formando brigadas viales en diferentes colegios con la intención de que los niños participen y de hecho tuvimos un concurso a final de año que esto fue en Carmen de la Legua, fue algo bastante simpático y bueno, un poco esto ha sido el trabajo de los 7 años. Como digo, no es un número muy impactante porque obviamente el presupuesto es limitado. Por eso era nuestra intención de juntarnos con el Ministerio de Transporte, con el Consejo, etcétera, para poder multiplicar esto. Y bueno, todavía seguimos totalmente abiertos, por eso estamos acá, ¿no? Bueno, como tenemos diferentes eventos, de hecho, hasta el año pasado Toyota tenía todo, no sé si conocen, en el Jockey Plaza existe un centro de diversiones que se llama Diversity. Tenían un espacio ellos y también ahí, por ejemplo, era otro punto de contacto porque de hecho ellos tenían una web donde estaban nuestras instrucciones, etc. Bueno, los eventos conducentes una vez al año nos juntábamos. En el Motor Show también Toyota tenía un espacio relacionado a Transitando. Y bueno, en diferentes espacios trabajamos también de la mano con diferentes municipalidades, dado que muchas veces llegar a los colegios no es tan fácil, pero estar avalado por la municipalidad, dado que los cambios no son tantos en la municipalidad, a diferencia de los ministerios, ¿no será más fácil trabajar con las municipalidades para llegar directamente? Y de hecho eso fue un gran aporte porque también las diferentes municipalidades lo que nos ayudaba es nos daban un recurso, ya sea serenazgo o de la policía, que nos ayudaba también a hacer que las capacitaciones sean un poco más divertidas y bueno, y tener un policía en la clase de hecho a los chicos les abre los ojos, ¿no? Entonces es un poco lo que hemos hecho. Y esta es nuestra presencia digital. Nosotros tenemos, como dije, la página web que ahorita está en reestructuración, pero la página antigua sigue funcionando. Estamos por lanzarla este mes o el próximo. Y Facebook es ese trabajo que hemos ido haciendo, que un poco les quería contar. Bueno, estas son un poco las fotos de los eventos que hemos tenido. De hecho, si es que parte de esto es la página web, que de hecho tenemos cómics, tenemos, como dije anteriormente, algunos juegos, trivias, con la intención de que sea entretenido y llamativo para los mismos chicos, ¿no? Y un poco esto es el fanpage. Nosotros, no sé, para la gente que maneja más estrategias digitales, como dije anteriormente, el hecho de llegar a niños de secundaria no nos era tan fácil con las capacitaciones en las clases. Entonces, dado que el grado de penetración de Facebook es bastante alto, de hecho se dice que del 100% de usuarios de internet, el 99.8% usa Facebook en Lima, en Perú urbano, según Ipsos el año pasado. Entonces decidimos empezar una campaña a través de Facebook y bueno,
De hecho, se inició sin una estrategia muy clara, se empezó más replicando los contenidos que ya teníamos en la página, pero bueno, no teníamos mucho alcance, no teníamos mucho lo que se le dice engagement, que es básicamente el ratio entre la gente que ve y la gente que interactúa con los diferentes posts. Entonces lo que decidimos era darle una refrescada, esto viene desde el año pasado, y decidimos crear dos personajes. Bueno, este es un poco el evolutivo, como digo. Se crea en el 2011, del 2013 se le refresca el 15 de nuevo y el año pasado ha sido lo último, con el objetivo de generar, no necesariamente, al comienzo si se dan cuenta, el objetivo era generar más fans. Lo que ahora, más que fans, lo que estamos tratando es que el contenido se viralice y tener interacción con los usuarios. Entonces, dado esta nueva reformulación, nosotros lo que dijimos que era cambiar comportamiento, poder educar y concientizar a los usuarios. De hecho, previamente la página usaba un humor más satírico. De hecho, muchos posts venían relacionados a cómics o a, por ejemplo, Los Simpsons o Goku, o cosas que pueden conectar muy bien con este público, pero no necesariamente eran educativos. Entonces, con estos cambios, lo que nosotros decidimos era básicamente hablarle a dos públicos diferentes. Uno era a gente un poco más adulta y otro era relacionado más a joven y adolescente, y es así como nosotros creamos dos perfiles. Uno, la tienes más basado en Teresita, la del fondo del sitio, donde la intención es, o sea, si bien 37, yo creo que mi equipo es muy joven y yo con 38 no soy la tía, pero la intención era un poco poner algo más pícaro, respetuoso obviamente, y con la intención de que hable la clásica sobrino respete, ¿no? Entonces ese es un poco el perfil que nosotros armamos, y armamos un segundo perfil, perdón, siguiente, no, que es el perfil de Gil, que es el chiquillo de 17 años que todavía está en el colegio, pero los dos un poco comparten, los dos comparten el tema de la responsabilidad y la ética, sobre todo afuera, relacionado a que la gente respete tanto los corredores, o sea, las cebras, por ejemplo, que la gente no toque el claxon por las puras, que a la hora de pedir un taxi sepas a dónde pedirle, que no sea en la mitad de la calle. Tips relacionados, por ejemplo, si es que tienes un auto y vas a viajar, por ejemplo, en Semana Santa, en 28 de julio, en épocas donde la gente suele salir de paseo, que se fije en que las cuatro llantas tengan el nivel de aire que debería, etc. También hablamos, por ejemplo, cuando se lanzó el nuevo SOAT digital, nosotros también impulsamos eso. Los temas son varios. De hecho, también, por ejemplo, hablamos sobre recicla las llantas para la casa de tu perrito. O sea, los temas son varios, no es uno en especial, pero todos, uno, tienen que ver obviamente con auto, porque obviamente Toyota al final es quien está financiando esto, y Toyota es obviamente uno del... Hoy día, hasta hace 2 años, era el que vendía más autos chicos, o sea, no camiones ni buses. No sé si el año pasado fue segundo, este año no sé cómo van. Pero bueno, su interés obviamente es seguir siendo líderes en el tema de autos. Entonces no podemos deslindarnos de lo que es el negocio, el core business, ¿no? Pero poniendo obviamente la cuota de responsabilidad social que les toca, que les compete, que está relacionada a la seguridad de las personas y a la seguridad vial. Un poco complementando la idea general de Chris, nosotros en un comienzo, con nuestra experiencia en el trabajo de campo, sobre todo en el lado primaria, ¿no?
Este portal web nos sirvió muchísimo para desarrollar actividades con los centros educativos. Es más, capacitábamos a los docentes para que ellos puedan utilizar el portal y puedan difundirlo de la mejor manera en sus centros educativos. Pero también, como dice Cristina, nos chocamos con la pared de que quizás esto a los chicos un poco más grandes no les generaba el impacto que a un niño de primaria le podía generar. Entonces acudimos a Facebook con un portal ya más apto para todo tipo de personas, con publicaciones que no solamente se basan de repente en el consejo técnico o en las reglas fundamentales, sino apelamos a otro tipo de recursos más coyunturales que pueda hacer que esto genere interacción e impacto en los usuarios de Facebook. Vamos ahorita a mostrar un poquito lo que es el trabajo en Facebook que hemos tenido. Como dice Chris, hemos empezado ya, iniciamos el tema de Facebook de una manera casi empírica, o sea, publicando lo que básicamente hacíamos en el trabajo de campo, con fotos de los profesores, fotos de los chicos, pero en el 2008 hubo una norma que autorregulaba. Como ya el Facebook se hizo un tema ya más masivo, teníamos que cuidar los datos de los menores de edad. Entonces ya no se nos hacía posible poder subir fotos en nuestro trabajo de campo, entonces por eso recurrimos a otro tipo de estrategia para el tema de subida de fotos o imágenes, ¿no? Por ejemplo, como les dije, ya estamos bastante relacionados también a lo que es el tema de la coyuntura. Acá tenemos un post que lo hace Jill, que nos comenta, dice, ayer se celebró el Día de la Madre, nos deja un texto, un consejo y una imagen, ¿no? Eso nos genera con una adecuada segmentación que Facebook, que tenemos que programar en Facebook para saber a qué público queremos llegar o a qué edades también queremos llegar, de qué sectores. Es que lanzamos nuestras publicaciones y generamos este tipo de interacción, ¿no? Participan niños, participan padres, chicos de 20 años, y parece mentira, pero están aprendiendo y generando conciencia de una manera distinta, ¿no? No formal. Que eso es lo que básicamente buscamos, ¿no? No pretendemos cambiarle la mentalidad a un señor de 40, 30 años a esa altura, porque es imposible, ¿no? Pero de repente sí podemos generar un sentido de conciencia con este tipo de publicaciones, más que todo lúdicas o que apelen pues, de repente al humor también, ¿no? Por lo general tenemos en la cantidad de me gustas, a veces tenemos más de 1000 likes o más de 800 o más de 500 comentarios en un post. Y eso es lo que buscamos a través de este portal, ¿no? Llegar a un público más diverso a través de esa estrategia, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer el sorteo de las enfermedades. Ay, ¿cómo es eso del sorteo de las enfermedades? Gastritis, hipertensión, úlceras. Vamos a ver qué sale, ¿ya? A ver, vamos a... ¿Quién de ustedes quiere sacar un papelito? Muy bien, dice estrés y hemoglobina alta. Les decía que los avances de las neurociencias y la de la neurobiología están muy de boga. Y la neurobiología ha descubierto ahora que el cuerpo no tiene que estar separado de la cabeza, que no solamente nos capacitamos o aprendemos cuando nos sentamos y estamos atentos solo con nuestros 5 sentidos. Inclusive hay investigaciones que se dicen que tenemos 10 sentidos y de que tenemos de 4 a 5 cerebros, ¿ya? Después les contaré qué sentidos son y qué cerebros tenemos. Dentro de la neurobiología se dice que nosotros hemos olvidado tanto al cuerpo que la escala en cuanto a estadística de enfermedades ha aumentado. Tenemos ahorita niños con diabetes que están debutando desde los 4 añitos. Tenemos niños que tienen hipertensión. Tenemos niños que son operados de la apendicitis a los 6 años. Si se acuerdan ustedes, la apendicitis se operaba cuando uno tenía
25, 30. Y ahora hay chiquititos que debutan con eso y cuando llegamos a la adultez tenemos hasta a veces 3 enfermedades. Diabetes, hipertensión, de repente reumatismo, no sé. Cuando yo hablo de emocionalidad ya nos quedó claro. Cuando hablo de corporalidad, significa que tú tanto callas, tu dolor lo callas, tu preocupación lo callas, tu estrés lo callas, que en un momento el cuerpo da, como en piloto automático, y llega un momento en que tu cuerpo dice, ya no puedo más. Y el cuerpo comienza a hablar. Es una frase, me acuerdo que a mí lo impactó mucho cuando estuvimos en el programa de TV Vial. Yo decía, lo que la boca calla, el cuerpo habla o expresa. Entonces hay un autor muy conocido, apunten si desean, o eso también se lo vamos a enviar, es Enrique Corbet. Enrique Corbet ha sacado un diccionario llamado Diccionario Bioemocional, donde se conecta las enfermedades con las investigaciones. Y ese diccionario ha tenido un gran muestreo universal, o sea, no solamente se ha hecho en una ciudad, se ha hecho casi en todo el mundo. Vamos a ver qué significa estrés y qué significa la hemoglobina alta, sí que vendría a ser hipoglobulia, ¿no es cierto? La hipoglobulia que generalmente lo tienen las personas que viven en el lado sierra, ¿no? Por el tipo de el oxígeno que tenemos. Es decir, en vez de tener glóbulos rojos 13, 14, que ya es bastante, tienen 17 o 18. O sea, si se hacen un corte, la sangre sale como si fuera hígado machacado. Eso es hipoglobulia. El estrés puede ser psicológico, que es la presión de mi entorno, puede ser físico, como una fuerte demanda para mi cuerpo vinculada al trabajo, al deporte, al calor, al frío, etc. Puede ser químico o bioquímico. El estrés en sí es de hecho menos importante que mi reacción frente a este. Puede ser positivo, estimulante y creativo, tanto como amenazador para mí. Según mi reacción frente a las situaciones, sucesos, sentimientos y dificultades, el efecto estresante será benéfico o nocivo para mí. Es importante constatar que incluso un acontecimiento feliz puede llevarme a vivir un estrés importante. Muy bien, cuando yo les decía que tenemos 4 cerebros, quiero que presten atención porque el estrés nos vuelve, entre comillas, ¿por qué los conductores cometen errores y saben que deben de no hacerlo? ¿Por qué no concientizan? Les explico. Nosotros, eso se los comuniqué en el 2016, algunos que están acá en capacitación, pero se los vuelvo a recordar. Tenemos primero 5 cerebros, vamos a hablar de los primeros 3. El primer cerebro, y esto siempre lo repito porque es importante que sepamos cómo funcionamos. El primer cerebro que tenemos es reptiliano. El reptiliano lo tenemos acá, es producto de toda la evolución que hemos tenido cuando éramos primitivos. Y básicamente en ese cerebro teníamos 2 funciones: cazar, confrontar, morir y sexo. Cuando las personas no evolucionan, no hay aprendizaje, hay mucho dolor, vemos todo lo que escuchamos en las noticias. Padres que violentan a sus hijas, hombres que dañan a las mujeres por puro instinto, tan igual como un animal. Cuando comenzamos a evolucionar, viene el cerebro de las emociones. Actualmente, en todas las profesiones hay una revolución en el aspecto emocional, donde antes se decía que solamente el aspecto intelectual era positivo. Si tú eras bueno en matemáticas o eras bueno en lenguaje, o en lo que ahora es en la parte de personal social, bueno, los cursos que ahora llevan los chicos en el tiempo moderno, eras bueno. Y no se daba importancia a las emociones. Ahora en las investigaciones de neurociencias y neurobiología, las emociones nos dominan. Las emociones nos dominan a un 95%. Si tú no sabes gestionar, no es controlar, porque las emociones no se controlan. Cuando tú te conectabas con tu niño interior, te vino el llanto. Y tú no puedes decir, no voy a llorar. De repente te inhibes, te tragas el dolor, pero la emoción sale. Entonces, en las emociones que son 5, si es que no las sabemos gestionar, vemos todo lo que pasa en el mapa de las emociones que ustedes tienen.
Entonces, la gran revolución de este tiempo es que tenemos que aprender a gestionar emociones. ¿Y qué emociones nuestros conductores tienen que aprender a gestionar? Sobre todo el manejo de ira y el estrés producido por todo el entorno que vivimos. Tú, yo y todas las personas que vivimos en este planeta. Luego tenemos un cerebro mucho más evolucionado, que está acá, que es el neocórtex, que es esta parte de acá, nuestra frente. Y ese cerebro hace que nosotros podamos tener capacidad intelectual. Yo les decía en otro taller a algunos conductores, ¿no? Si colocamos un cerebro de un simio y de un humano, son exactamente iguales. La única diferencia es que nosotros tenemos desarrollado esto, porque después es exactamente igual. Eso nos permite a nosotros ser racionales. Cuando hay un equilibrio entre mente y cuerpo, aprendemos a tener bienestar. Luego las investigaciones recientes se hablan de que hay otro cerebro que es el aparato digestivo. El aparato digestivo que también tiene neuronas. Antes se pensaba que solamente tenía neuronas nuestro cerebro. Entonces el aparato digestivo ahora tiene neuronas. ¿Por qué? Porque cuando renegamos, ¿dónde consentimos la cólera? Cuando enamoramos y se nos vienen las mariposas, cuando damos examen, también. Y el otro cerebro es el corazón. Se ha demostrado que también tenemos células o neuronas en nuestro corazón y que va asociado mucho la parte del neocórtex a lo que es la telepatía y otras investigaciones ya mucho más revolucionarias, un poco loca de comentarles. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades, ¿qué pasa con el estrés? Estoy hablando de lo que salió. Basta que yo saque una enfermedad, significa que como sistema, como círculo, todos los que están acá están estresados. No es casual que ya salió el estrés. ¿Qué pasa cuando nos estresamos? ¿Qué pasa con un conductor cuando se estresa? Cuando nosotros estamos estresados, liberamos una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol no es malo. El cortisol, cuando nosotros estamos gestando y damos a luz, nos permite pujar, nos permite tener esa valentía y coraje de poder tener una criatura. Si un carro viene y nos quiere pisar, tú no te vas a quedar parado ahí. Saltas porque sale tu cerebro reptiliano y el cortisol te ayuda a lo que aprendiste primero, correr o morir o defenderte. Viene el león. Antes era, viene el león, me come. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿O me mata o lo confronto? ¿O escapo? Cuando uno está demasiado estresado, el cortisol se libera en gran cantidad y lo que anula es esto. Como el cortisol, ojo, como el cortisol ha sido lo primero que hemos tenido químicamente, cuando tenemos demasiado estrés, esto se libera, y tanto se libera que el cuerpo solamente se pone en modo defensa. Por eso tenemos conductores agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Se anula el cerebro del neocórtex, el pensamiento, y solamente nos queda el cerebro reptiliano y el cerebro de emociones. Y ahí se queda el conductor, o los que están estresados, y no aprendes, puedes estar escuchando, pero no aprendes. Y dejas de ser creativo, dejas de ser espontáneo. Y eso les pasa a los conductores. Tú ves a los conductores tristes, apagados, emocionalmente no hay espontaneidad y todo es agresividad, respuestas agresivas, y entonces sus movimientos también a la hora de manejar son agresivos. Es por eso que hay que trabajar también este tema de que en los talleres que ustedes hagan, permitir que ellos expresen qué emocionalidad trae y cómo su cuerpo está manifestando esto. Entonces, cuerpo y cabeza están unidos. ¿Me dejo entender? Por eso si tú que estás ahora en esta taller y luego te vas y de repente comienza a doler un órgano, le caso a tu cuerpo. Le caso a tu cuerpo. Y vea ese diccionario. Y de repente ese diccionario me duele mucho la cabeza. Tú vas a leer el significado y vas a decir, ups, ya sé por dónde va la cosa, qué es lo que tengo que enfrentar, por dónde tengo que ir. Entonces, eso es corporalidad. Vamos a ver qué es hipoglobulia. Ya, hipoglobulia, bueno, vamos a ver diabetes, ¿ya? Quiere, pero los demás no necesariamente desean las mismas cosas, ni en la misma medida que tú. Date tiempo para disfrutar las dulzuras de tu vida en su momento
en lugar de distraerte con lo que vas a querer mañana. Hasta ahora has preferido creer que lo que deseas es siempre para los demás. Acepta la idea de que esos deseos son antes que nada los tuyos y luego reconoce todo lo que has obtenido hasta este momento. Acepta también que aun cuando un gran deseo no se haya realizado en el pasado, ello no te impide apreciar los deseos pequeños que se hacen patentes ahora. Si eres un niño diabético, ha llegado el momento de que dejes de creer que eres el hijo perdido de la familia. Eres tú quien debe encontrar tu lugar. Otras interpretaciones dicen que la persona que tiene diabetes le faltó mucho amor, mucha dulzura en la vida, mucha ternura, o que se preocupó tanto por los demás que en un momento llegó a olvidarse de sí mismo. Entonces, una manera que el cuerpo manifiesta, oye, ser dulce es eso. Al enfermarse, te miras y te cuidas, ¿no? Entonces, de ahí que ahora lo revolucionario, lo que se está trabajando en el lado de Europa, es el mindfulness, que en español significa, no hay traducción muy bien dicha, pero significa atención plena. Lo que se está enseñando ahora en los talleres es a las personas aprender a meditar. Antes se me decía que la meditación era cuestión de chamanes, de los que estaban en el Everest, pero ahora no. Se han encontrado que estas personas, cuando practican la meditación a nivel cerebral, cuando se les ponen electrodos, el cerebro trabaja como una unidad y la persona puede enfrentar su estrés. Y eso significa dándole pausa a tu vida, no vivir en piloto automático. Si tienes que desayunar, concientiza, así como has concientizado con la pasa, concientiza en la mañana el comer rico, el saborear el pan, manzana, el café, lo que fuera. Si tienes mucha agitación por hacer las cosas en el trabajo, comienza a decir un stop, un ratito stop. No tienes que solucionar todo al mismo tiempo. Nos han enseñado a hacer multitareas o multitasking, como dicen en inglés, pero hay que aprenderse a dar un stop, porque si tú sigues así, sí vas a enfermar. Tu corporalidad va a enferma tu cuerpo, pero primero tuviste que enfermar de acá, concientizaste y los liberaste. Es por eso que ahora las enfermedades están de su vida. Entonces, no divorciemos el cuerpo de la mente, ¿sí? Entonces, este es un diccionario riquísimo, está al alcance en internet, así es que es riquísimo para que ustedes en la soledad de su hogar vean qué enfermedades tienen. Muy bien. Vamos ahora nuevamente vamos a esa parte. A ver, les pregunto. ¿La realidad que nosotros vemos es igual para todos? ¿Por qué? Cada uno define su propia realidad, ¿no es cierto? En base a sus experiencias, a sus creencias, a sus limitaciones. Entonces yo pregunto acá, cuando tú hablas, accionas, ¿por qué los psicólogos tenemos pacientes? ¿Por qué los coaches tenemos pacientes? Los inyectamos. ¿Qué hacemos? Hablamos. Solamente hablamos. Los que son capacitadores, todos ustedes, ¿qué hacen? Hablan. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es que el lenguaje genera realidad. Tú generas la realidad. Si tu emocionalidad, tú vas y encuentras a los conductores así. Hay otra capacitación más. Tú ya lees su emocionalidad, lees su corporalidad y comienzas tú a generar un lenguaje diferente. Si tú vas a ser un facilitador que va a hablar de lo mismo, sí, que la incidencia de los accidentes, ustedes saben que tienen que obedecer la normatividad y que bla, 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 no están generando absolutamente una realidad diferente. Pero si ustedes se conectan a la vivencia del conductor, en su vivencia, como si tú fueras un conductor, vas a saber que la vida de un conductor no es fácil, es difícil. Y cuando tú te pones en el lugar del conductor, pero hablas de las cosas que siente el conductor, le dices, ¿estás bien? ¿Quieres opinar? Le preguntas, si no te pones tú como en escala superior, yo sé todo y ustedes tienen que aprender todo. Eso eran las capacitaciones antiguas. Ahora todos aprendemos de todos. Entonces, es la única manera de crear relaciones, de construir relaciones positivas. Cuando tú generas un lenguaje que es diferente. Siempre la gente dice, ay, en esta sociedad hay caos, qué mal nuestro Perú, todo es feo, hay rateros, los congresistas, entonces tú también sigues hablando de lo mismo.
Entonces, ¿qué realidad estás creando? Negativa. ¿Y cuál va a ser la energía que des? ¿Y cuál va a ser tu energía que rebote? Entonces, cuando nosotros utilizamos el lenguaje como realidad, lo co-creamos. Y co-crear significa de que tú tienes que salirte de todo lo que dicen los demás y ver las cosas de manera diferente. De manera diferente. El conductor, sí, pues comete errores. Pero ¿qué pasa si por un momentito te pones del lado de él? Las cosas se ven en diferente sentido y ahí tú comienzas a impactar de acuerdo a cómo sea tu situación o cómo sea tu problemática. En el lenguaje nosotros utilizamos dos cosas, que son las afirmaciones y las declaraciones. Las afirmaciones es lo que decimos, por ejemplo, hoy día estamos capacitando a los formadores de las diferentes regiones. ¿Es una afirmación? Sí, es una afirmación. Pero yo quiero co-crear algo diferente. Entonces yo hago una declaración y digo, las personas que hoy día están aquí como formadores van a salir diferentes porque están tomando un nuevo aprendizaje. Y cuando vayan a sus regiones, sus capacitaciones serán diferentes porque así yo lo creo. Y como tú me estás escuchando y aprendiendo, entonces tú vas a decir, sí, yo voy a ir a mi región a co-crear, voy a hacer cosas diferentes. Entonces, dentro de las cosas que se trabajan también en la corporalidad emocional del lenguaje, es eso, que tú aprendas en la vida a tener afirmaciones positivas. Hoy es un gran día, hoy día me va a ir bien, hoy día diferente, positivo. Y las declaraciones que van a ser palabras que van a crear el mundo que tú quieres. O de fatalidad, o de oportunidad, o de bienestar.